Bienvenidos a este tutorial, donde mi compañero Jeffrey Ortiz y mi persona Everton Blaño les vamos a hablar un poco sobre lo que es el aprendizaje automático. Espero que lo disfruten. Bueno, como estamos hablando de un tema relacionado con el aprendizaje, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué entendemos por aprender? Ya que queremos dar metodologías generales para producir un aprendizaje de forma automática. Una vez que fijemos este concepto, habremos de dar métodos para medir el grado de éxito o fracaso de un aprendizaje. Una definición relativamente general del aprendizaje podría ser que es el proceso a través del cual adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Esta definición es importante hacer notar que el aprendizaje debe producirse a partir de la experiencia con el entorno. No se considera aprendizaje toda aquella habilidad o conocimiento que sean innatos en el individuo o que se adquieran como resultado del crecimiento natural de este. Siguiendo un esquema similar, en el aprendizaje automático vamos a considerar aprendizaje aquello que la máquina pueda aprender a partir de la experiencia, no a partir del reconocimiento de patrones programados a priori. El aprendizaje automático nació de la búsqueda de la inteligencia artificial, ya en los primeros días de la inteligencia artificial como disciplina académica. Algunos investigadores se interesaron en hacer que las máquinas aprendiesen. Trataron de resolver el problema con diversos métodos simbólicos, así como los que llamaron redes neuronales, que eran en general perceptrones y otros modelos básicamente basados en modelos lineales generalizados, como se conocen en la estadística. El aprendizaje automático es la disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial, que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. Automáticamente también en este contexto implica que los sistemas se mejoran de forma autónoma con el tiempo sin intervención humana. Los modelos. El aprendizaje automático tiene como resultado un modelo para resolver una tarea dada. Entre los modelos se distinguen los modelos geométricos, los modelos probabilísticos y los modelos lógicos. Los modelos geométricos, construidos en el espacio de instancias y que pueden tener una o dos múltiples dimensiones. Si hay un borde de decisión lineal entre las clases, se dice que los datos son linealmente separables. Los modelos probabilísticos, que intentan determinar la distribución de probabilidades descriptoria de la función que enlaza los valores de las características con valores determinados. Uno de los conceptos claves para desarrollar los modelos probabilísticos es la estadística bayesiana. Modelos lógicos. Estos transforman y expresan las probabilidades en reglas organizadas en forma de árboles de decisión. Los atributos. Un atributo o característica es un tipo de medida realizada sobre cualquier instancia a medir. Los atributos mapean el espacio de instancia a un conjunto de valores o dominio de atributos. Los valores de dominio pueden ser números como la frecuencia de aparición de las instancias, valores binarios o un conjunto cualquiera como el de meses, estaciones o colores. Tipos de algoritmos. Los diferentes algoritmos de aprendizaje automático se agrupan en una taxonomía en función de la salida de los mismos. Algunos tipos de algoritmos son aprendizaje supervisado,
El algoritmo produce una función que establece una correspondencia entre las entradas y las salidas deseadas del sistema. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el problema de clasificación, donde el sistema de aprendizaje trata de etiquetar una serie de vectores utilizando una entre varias categorías. Aprendizaje no supervisado. Todo el proceso de modelado se lleva a cabo sobre un conjunto de ejemplos, formando tan solo por entradas al sistema. No se tiene información sobre las categorías de esos ejemplos. Por lo tanto, en este caso, el sistema tiene que ser capaz de reconocer patrones para poder etiquetar las nuevas entradas. Aprendizaje semisupervisado. Este tipo de algoritmos combinan los dos algoritmos anteriores para poder clasificar de manera adecuada. Se tienen en cuenta los datos marcados y los no marcados. Aprendizaje por refuerzo. El algoritmo aprende observando el mundo que lo rodea. Su información de entrada es el feedback o retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuestas a sus acciones. Por lo tanto, el sistema aprende a base de ensayo y error. Transducción, similar al aprendizaje supervisado, pero no construye de forma implícita una función. Trata de predecir las categorías de los futuros ejemplos, basándose en ejemplos de entrada, sus respectivas categorías y los ejemplos nuevos del sistema. Aprendizaje multitarea. Métodos de aprendizaje que usan conocimiento previamente aprendido por el sistema, de cara a enfrentarse a problemas parecidos a los ya vistos. Bueno, los enfoques del aprendizaje automático. Tenemos los árboles de decisiones, que son estructuras básicas en la informática. Los árboles de atributos son la base de las decisiones. Una de las dos formas principales de los árboles de decisiones es la desarrollada por Kinland, de medir la impureza de la entropía en cada rama, algo que primero desarrolló el algoritmo ID3 y luego en el C4-5. Otra de las estrategias en que se basa es el índice Gini y fue desarrollada por Breiman. Tenemos las reglas de asociación. Los algoritmos de reglas de asociación procuran descubrir relaciones interesantes entre variables. Entre los métodos más conocidos se hallan algoritmos a priori, el algoritmo Eklan y el algoritmo de patrón frecuente. Los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son procesos de búsqueda heurística que simulan la selección natural. Usan métodos tales como la mutación y el cruzamiento para generar nuevas clases que puedan ofrecer una buena solución a un nuevo problema dado. Redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son un paradigma de aprendizaje automático, inspirado en las neuronas de los sistemas nerviosos de los animales. Se trata de un sistema de enlaces de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida. Las conexiones tienen pesos numéricos que se adaptan según la experiencia. De esta manera, las redes neuronales se adaptan a un impulso y son capaces de aprender. Los algoritmos de agrupamiento. Las técnicas de agrupamiento hacen inferencias diferentes sobre las estructuras de los datos. Se guían usualmente por una medida de similaridad específica y por un nivel de compactamiento interno. Similaridad entre los miembros de un grupo y la separación entre los diferentes grupos. El agrupamiento es un método de aprendizaje no supervisado y es una técnica muy popular de análisis estadístico de datos. Las redes bayesianas. Una red bayesiana, red de creencia o un modelo acíclico dirigido es un modelo probabilístico que representa una serie de variables de azar y sus independencias condicionales a través de un grafo acíclico dirigido. Una red bayesiana puede representar, por ejemplo, las relaciones probabilísticas entre enfermedades y síntomas. El conocimiento en el aprendizaje automático.
En el aprendizaje automático podemos obtener tres tipos de conocimiento, que son el crecimiento, reestructuración, ajuste. El crecimiento es el que se adquiere de lo que nos rodea, el cual guarda la información en una memoria como si dejaras huellas. En reestructuración, al interpretar los conocimientos, el individuo razona y genera nuevo conocimiento, al cual se le llama de reestructuración. Ajuste es lo que se obtiene al generalizar varios conceptos o generando los propios. Distinción entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado se caracteriza por contar con información que especifica qué conjunto de datos son satisfactorios para los objetivos del aprendizaje. Un ejemplo podría ser un software que reconoce si una imagen dada es o no la imagen de un rostro. Para el aprendizaje del programa tendríamos que proporcionarles diferentes imágenes, especificando en el proceso si se trata o no de rostros. En el aprendizaje no supervisado, en cambio, el programa no cuenta con datos que definan que la información es satisfactoria o no. El objetivo principal de estos programas suele ser encontrar patrones que permitan separar y clasificar los datos en diferentes grupos en función de sus atributos. Algunas aplicaciones del aprendizaje automático. Ejemplos: los motores de búsqueda, diagnóstico médico, reconocimiento del habla, robótica, minería de datos y Big Data. Software en el aprendizaje automático. Muchos lenguajes de programación pueden usarse para implementar algoritmos de aprendizaje automático. Los más populares para el 2015 eran R y Python 3. R es muy usado ante todo en el campo académico, mientras que Python es más popular en las empresas privadas. Entre los paquetes de software que incluyen algoritmos de aprendizaje automatizado se hallan los siguientes: Weka, RapidMiner, Neural Design y Weka. A continuación, les vamos a hablar un poco acerca del Big Data. Bueno, como Big Data, el análisis cuantitativo de los miles de datos que se generan hoy y cuyo manejo adecuado permite que se conviertan en información útil para la gestión de las organizaciones. Las 5 B del Big Data. Entre ellas tenemos el volumen, la variedad, la velocidad, la veracidad y el valor del dato. Volumen. Hablamos de Big Data cuando los volúmenes superan la capacidad del software habitual para ser manejados y gestionados. Variedad. En el concepto de la variedad nos referimos a la inclusión de otros tipos de fuentes de datos diferentes a las que utilizan de forma tradicional. Velocidad. El concepto de velocidad se refiere a la rapidez con que los datos se reciben, se procesan y se toman decisiones a partir de ellos. Veracidad. La veracidad es la confianza de los datos. Extraer datos de calidad eliminando la imprevisibilidad inherente de algunos, como el tiempo, la economía, etc. El valor del dato. La importancia del dato para el negocio. Saber qué datos son los que se deben analizar es fundamental. Las características del Big Data. Es seguro, es confiable, es utilizable y es preciso. Es confiable porque cosas tan simples como es el aseguramiento de los datos de contacto correctos de los clientes a través de la revisión de múltiples sistemas pueden ahorrar miles de euros en comunicaciones correctamente enviadas. Es seguro porque un incumplimiento de seguridad de los datos cuesta cientos de euros por cliente. Es utilizable porque muchas compañías toman malas decisiones debido a los datos obsoletos o malos. Con Big Data pueden asegurar que los datos son utilizados sin temor a equivocaciones. Y es preciso porque las organizaciones luchan con múltiples versiones de la verdad, dependiendo cuál sea la fuente de datos. En Big Data, combinando múltiples fuentes
fiables, más compañías pueden producir fuentes de inteligencia altamente precisas. Algunos de los beneficios más rescatables en Big Data son la compresión plena en el potencial del marketing basado en datos, la generación de ofertas a clientes basadas en sus hábitos de compra y la identificación de información importante que puede mejorar la calidad de la toma de decisiones. Ok, a continuación vamos a hacer un ejemplo práctico utilizando una técnica del aprendizaje automático, que son las redes bayesianas. Como ya sabemos, son un modelo gráfico probabilístico que nos permite describir distribuciones conjuntas complejas a partir de distribuciones condicionales locales simples. Es la forma más básica y robusta de obtener conocimiento de entornos inciertos o donde hay incertidumbre. Bueno, lo primero que debemos hacer es cargar el dataset. En esta ocasión vamos a trabajar con un dataset del Titanic. Buscamos nuestro archivo. Lo seleccionamos y lo vemos. Como podemos observar en el dataset, hay 2201 instancias y 4 atributos, que son la clase, la edad, el sexo y el atributo sobrevivir. Como podemos ver, aquí nos dice cuántos registros hay de cada uno, en la clase, en la edad, en el sexo y cuántos sobrevivieron y cuántos no. Y lo que debemos hacer a continuación es ejecutar la red de variables. Nos vamos acá en el apartado clasificación, le damos que queremos usar todo el set de datos, seleccionamos la red. Seleccionamos el atributo sobrevivir y le damos Start. Bueno, como podemos ver, esta red clasificó correctamente 1703 instancias y incorrectamente 480, puesto que puede haber que hay datos anormales. Esto quiere decir entonces que nuestra red es un 77% confiable. Y a continuación vamos a ver el modelo gráfico que nos brinda la red para comprender mejor los datos y las probabilidades. Como vemos, nos muestra una especie de gráfico básico donde tenemos los atributos sobrevivir en la clase, la edad y el sexo. Vamos a darle clic en el atributo sobrevivir. Aquí nos muestra la probabilidad de sobrevivir en general, que es un sí de un 32% y un no de un 67%. Como vemos, no hay probabilidades de sobrevivir porque es más alta que el sí según este dataset. Ahora veamos la probabilidad de sobrevivir mediante la clase. Bueno, como vemos, tenemos la primera clase, la segunda, la tercera y la tripulación en general, la tripulación. Bueno, la capacidad de sobrevivir de la primera clase es un 28,5% contra un 8,2% de no sobrevivir. O sea, las posibilidades de sobrevivir de la primera clase son altas. En la segunda clase tenemos la probabilidad de sobrevivir de un 16% contra un 11% de no sobrevivir. En la tercera clase tenemos un 25% con un 35% de no sobrevivir. Y en la tripulación tiene una probabilidad de sobrevivir de un 29,8% contra un 45,1% de no sobrevivir. Esto quiere decir que la clase que tiene más posibilidad de sobrevivir es la primera clase. Ahora vamos a analizar cuánto es la probabilidad de sobrevivir.
según la edad. Ok, aquí tenemos las categorías, la adulto y la niño. Tenemos que en la adulto la posibilidad de sobrevivir es 91,9% contra un 96,5% de no sobrevivir. Y en los niños tenemos un 8,1% con 3,5%. Las probabilidades en los niños están bajas porque no tenemos casi registros que sean niños. Ahora analicemos según el sexo. Según el sexo masculino o femenino, la probabilidad de sobrevivir en masculino es de un 51,6% contra un 91,5% de no sobrevivir. Y en las mujeres, la probabilidad de sobrevivir es de 48,4% contra un 8,5%. Podemos concluir que hay más posibilidad de sobrevivir siendo mujer que siendo hombre. Ok, esto fue todo. Espero que les haya servido. Gracias. Finalmente, como sucede con todas las tecnologías, los negocios tendrán que empezar a entender los principios básicos de estas tecnologías para poder usarlas a su favor. Por lo pronto, se estima que esta, con muchos otros derivados de la inteligencia artificial, va a transformar por completo el mundo como lo conocemos.